Ya que está con nosotros y nos da mucho gusto que nos acompañe nuestra compañera reportera Pamela Hernández para hablar de esta entrevista que sostuvo con la rectora saliente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien denuncia, entre otras cosas, que en el actual proceso se vivió una especie de intentona para vulnerar la democracia en esta universidad, la UACM, un modelo de educación distinto para que ningún estudiante se quede atrás. Ese es un poco el sentido de esta universidad. Muy buenos días, Pamela. Buenos días, Nancy. Sí, justo como lo comentaste, este año dentro del Consejo Universitario de la UACM se discutió sobre la vinculación del voto. ¿Qué es la vinculación del voto? La vinculación del voto es sobre si los consejeros tendrían un margen de decisión propia para elegir al rector o si se atendrían a lo que la mayoría de la comunidad universitaria votara. Lo cual, justamente como lo mencionas, la rectora Tania Rodríguez calificó como un retroceso democrático ante la anterior forma de elección, que fue justo la forma en la que ella fue ganadora. Pero vamos a escucharla. Y después, en la elección del 20, en la que yo fui electa, quedó absolutamente claro desde la convocatoria que la consulta era vinculante. Y así lo decía, consulta vinculante. Es decir, cada consejero universitario consultaba a su comunidad y votaba en el sentido estricto de lo que le había mandatado su comunidad. Y eso, así fui electa yo, lo cual me honra enormemente. Y creo que da un sentido mucho más fuerte de compromiso con un sentido colectivo de la gestión y no en función del conjunto de consejeros que te eligió, ¿no? En este año regresamos un poco a esa discusión y había distintas perspectivas. Había perspectivas que decían no, es decir, se consulta y después cada consejero, y así lo expresaron algunos, cada consejero decide en función de su juicio. Y a mí me parecía eso un retroceso enorme en términos de un avance democrático y que había dado un buen resultado. No había pasado nada en mi elección, había sido mucho más tranquila que otra. Y tuvimos una larga discusión que derivó en los términos de la convocatoria en la cual hoy está, que es que se va a preguntar si la gente quiere que el voto sea vinculante, lo cual yo creo que es, bueno, que se pregunte, pero yo creo, bueno, si a mí me preguntara como miembro de la comunidad, por supuesto que diría, claro que quiero que mi opinión cuente. Y eso significa que los consejeros y el consejo universitario respete y se conduzca en función de lo que decida la mayoría de la comunidad universitaria. Eso quedó en los términos de la convocatoria así, no sin disputa, por eso quedó medio rara, ¿no? Porque por supuesto que hubo una disputa. La convocatoria con la mía es absolutamente clara y sin tapujos, es vinculante y punto, ¿no? Y aquí esta consulta reglamentaria va a tener esta variación. Yo de cualquier manera creo que es 20 veces mejor eso a que hubiera otra vez quedado en una decisión solo del Consejo Universitario, porque el modelo que tenemos y la forma en que construimos las decisiones en la universidad, pues mientras a más gente involucre, mejor. Ahí están las palabras de la doctora Tania Rodríguez Mora. Ella es la rectora saliente de esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Recuperar pues este sentido que tiene que los consejeros universitarios o quienes integran este consejo universitario pues se deban a su comunidad, que escuchen a su comunidad y que su voto al final represente los intereses de su comunidad. Por supuesto que estaban algunos consejeros, como ella misma lo comenta, lo denuncia en esta entrevista que sostuvo con Contralínea, estaban pretendiendo que este voto no fuera vinculante, es decir, que lo tomaran pues arbitrariamente, sin tomar en cuenta la opinión de sus digamos representados, tanto estudiantes como académicos. Y en ese contexto decir que un poco la idea era llevar a este elitismo que priva en universidades como
como la UNAM. Hay que recordar que en la UNAM es un grupúsculo el que elige a quien ocupa la rectoría cada 4 años que esta cambia, y que eso pues en ninguna manera refleja lo que la comunidad universitaria en el caso de la máxima casa de estudios quisiera. Así que esta denuncia pues es muy importante para evitar ese tipo de retrocesos que ya se viven en algunas casas de estudios como la UNAM. Pamela, ¿qué más de esta entrevista te llamó la atención, te interesó más, te consideraste tú que es lo más relevante que te compartió la doctora Tania? Pues en este sentido es muy interesante la forma de gobierno de la UACM, porque justo como lo acabas de mencionar, a diferencia de otras universidades como la UNAM, aquí todas las autoridades que determinan las normas universitarias son electas a través del voto libre, universal y secreto. O sea, podrían ser los representantes del consejo del plantel, los coordinadores de plantel, incluso los mismos consejeros universitarios, las personas que forman parte del consejo universitario, son electos a través del voto. Entonces, justo como lo mencionas, no es esta élite, sino que son personas que tienen que tener justo el contacto con la comunidad, porque tienen que ser o sea, van a ser los representantes. Por esta razón es tan importante que los consejeros actúen conforme a lo que su comunidad dicte, pues esta dio su voto de confianza a ellos para que los representara y representara sus decisiones. Vamos a ver justamente cómo la rectora saliente habla de esta importancia del modelo democrático en la UACM. La UACM creo que es sin lugar a duda uno de los modelos en términos de su organización de gobierno más horizontales y democráticos que hay. Si la rectoría, por ejemplo, de la UACM no se compara en términos de sus atribuciones con ninguna otra rectoría creo, del sistema educativo. Es decir, en la UACM efectivamente el máximo órgano de gobierno, sin lugar a dudas, es el Consejo Universitario. Buena parte de las decisiones pasa por lo que se decide en el Consejo Universitario y no lo que decida una persona en lo particular, en este caso el rector o rectora, ¿no? Eso es muy importante. Tenemos un consejo paritario que es electo por la comunidad universitaria. Ese consejo paritario tiene la atribución, de acuerdo al Estatuto General Orgánico, de designar el rector o rectora y de designarlo en consulta con sus comunidades. Este acaba siendo un llamado a la comunidad de esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México para que defiendan lo ganado, para que defiendan ese modelo democrático y que en futuras intentonas como la que se acaba de vivir, porque está en un proceso actualmente la UACM de cambio de rectoría, pues no se aseste un golpe a esta democracia. También te habló Pamela de los cambios en los planes de estudio. ¿Qué es lo que te dijo al respecto? Pues al preguntarle sobre cuáles eran los retos principales que la próxima rector o que el próximo rector o la próxima rectora tendrían, ella mencionó que algunos de ellos serían justo la actualización de planes de estudio, ya que muchas veces esos planes de estudio no han sido cambiados, están desde que la universidad, la UACM, empezó. También justo habló del fortalecimiento de finanzas y el mejoramiento de la estructura de gobierno como forma de que la universidad avance. Vamos a escuchar justamente lo que dijo la rectora saliente al respecto. Lo que es sustantivo es que se dé seguimiento y todo el apoyo institucional a la revisión de planes y programas de estudio, que significa un reordenamiento académico, como yo digo, para los siguientes 20 años de la universidad. Los planes y programas de estudio con los que hemos trabajado, pues son muchos del origen de la universidad, más los que se han ido sumando en el camino. Pero efectivamente necesitamos un cambio, una reforma en los planes y programas de estudio que los pongan al día, que nos permitan corregir lo que necesitamos corregir, fortalecer y ganar lo que tenemos. Esa es una tarea sustantiva. No le toca directamente al rector organizarlo. Son los cuerpos colegiados y después el consejo quien lo aprueba. Pero sin lugar a duda, el impulso de esas tareas
pues si la rectoría lo hace, es muy bueno. Por supuesto que hay una tarea muy importante en términos de seguir fortaleciendo las finanzas de la institución, y ese es un doble ejercicio. Por un lado, un ordenamiento administrativo, que significa mucha responsabilidad en la negociación del contrato colectivo, mucha responsabilidad en la política de contrataciones, mucha responsabilidad en la organización del presupuesto, pero pues también todo el ejercicio de negociación externa para lograr, digamos, un mejor presupuesto para la universidad. Ese es un trabajo constante que por supuesto cualquier administración tendrá que hacer y que sigue. Y me parece que lo que se tiene que seguir fortaleciendo es una administración ordenada en términos de sus procesos administrativos. Hay que seguir con esa tarea, es muy compleja. Nosotros sacamos un montón de procedimientos administrativos, del ordenamiento administrativo, pero hay que seguir porque todavía falta mucho más. Y la tarea, me parece, de fondo de la universidad, yo lo he dicho en todos lados, y esa es mi postura, está incluso en mi documento, no estoy diciendo nada que no haya dicho con antelación. La universidad tiene que pensar su estructura de gobierno. Y eso es algo que colectivamente tenemos que hacer, y eso en la UACM y en cualquier universidad democrática como es la nuestra se llama Congreso Universitario. Y se tiene que pensar con mayor particularidad y fuerza las atribuciones de cada área, que no haya empalmes en la toma de decisión. Y por supuesto que eso es una responsabilidad fundamentalmente del Consejo Universitario, así que ojalá sea capaz de reformarse a sí mismo, porque creo que ese es el mejor ejercicio de autogobierno universitario que puede hacerse. Parte de los retos que observa la doctora Tania Rodríguez Mora para las futuras generaciones también de universitarios, porque esto pasa por la propia comunidad universitaria, la comunidad estudiantil, la comunidad académica y por supuesto las autoridades, que sean ellos quienes definan su futuro. Muy importante este reto que tienen enfrente. Y Pamela también te habló de las inversiones, de cómo está el tema de becas, a dónde se fue el dinero, las complejidades también que tiene esta propia universidad. ¿Qué destacarías de eso, Pamela? Pues en cuanto a las becas, ella habló de que se tiene que mejorar justo la forma de administrarlas, a qué personas, a qué estudiantes se les tiene que dar, cuánto dinero se les tiene que dar. Eso también es un reto que se queda para la siguiente administración. También habló de cómo empoderar la Defensoría y el Consejo de Justicia. Asimismo habló de la implementación de una política de ejes transversales, de una cultura de la paz, de cuestiones de género. Y dijo que eso también era importante, pero eso ya no le tocaba a ella, sino que le tocaba a la siguiente administración. Vamos a recuperar también parte de estas declaraciones. Tenemos que seguir fortaleciendo y pensar mucho en cómo mejorar y dar mayores recursos, por supuesto, a toda la política de ejes transversales, de respeto a los derechos humanos, cultura de la paz y, por supuesto, de erradicación de violencia de género, que es un tema muy complejo, que dimos pasos muy grandes, porque logramos la aprobación del protocolo, la instalación de la Defensoría, la instalación del Consejo de Justicia, pero evidentemente ese asunto, ese problema social, del cual la universidad no está exenta, requiere más recursos y fuerza. Ese es tal vez algo que también tiene que seguirse apoyando con toda fuerza. Y la otra creo que pasa necesariamente por concluir y juntar el dinero y hacer los arreglos necesarios para seguir con toda la inversión de infraestructura de la universidad. Ese es otro tema que dejamos ordenado con un fondo de infraestructura que pues tiene que seguirse fortaleciendo, o se tiene que encontrar el mecanismo para lograr fondos extraordinarios para atender la infraestructura de la universidad. Eso es un gasto enorme. Hicimos esas previsiones, pero por supuesto ahí sí no hay dinero que alcance. Entonces eso es un tema. Y el otro tema que también está en la mesa, y supongo que va a ser del máximo interés de los y las estudiantes particularmente, y se tiene que pensar, es la modificación al reglamento de becas. Ese está en una discusión. Yo siempre fui de la idea, y así lo planteamos, junto con la Coordinación de Servicios Estudiantiles y el Comité de Becas, que esa es una discusión que debe darse muy ampliamente entre la comunidad estudiantil.
y que desde ahí, desde cómo distribuir las becas, cómo academizarlas, cómo fortalecer que la política de becas contribuya a las trayectorias estudiantiles, es sustantivo que lo discutan con la mayor información los estudiantes. Empezó esa discusión, pero sin planteles llenos, esa discusión no se puede dar. Entonces esperemos que en agosto se retome y es necesario que eso se dé, por muchas razones, por temas académicos y por temas financieros y políticos, por supuesto. Ese es un tema muy importante que se tiene que dar seguimiento también. Hay también algunos de los pendientes que quedan para la siguiente administración y también para que estudiantes académicos se involucren en todos estos procesos universitarios. Pamela también te habló de algunos casos que nosotros ya previamente habíamos investigado aquí en la revista Contralínea, que tienen que ver con acusaciones de presunta corrupción en el ejercicio del presupuesto público de esta universidad. Muy lamentable que pues en las universidades también se den estos fenómenos de corrupción. Al respecto, ¿qué te dijo la doctora? Justo en el tema de la infraestructura, hay que recordar que la exrectora Tania Rodríguez, durante su administración, realizó varias denuncias por peculado, fraude y coalición de servidores públicos en contra de 2 exrectores. Justamente estas irregularidades que tú comentas dejaron varias conclusiones ¿Qué me tocaba a mí como administradora? Presentar las denuncias que nunca nadie presentó. Ese es el punto. Todo mundo sabía que algo iba mal, ajá. Había cosas que estaban mal, ajá. ¿Alguien presentó denuncias? No. Y la otra es, había que fortalecer la Contraloría, porque la Contraloría tenía unas atribuciones suspendidas y estaba en una situación muy frágil en términos de su seguimiento. Entonces, ¿qué había que hacer? Presentar las denuncias internas y externas. Hay denuncias externas, hay un conjunto muy largo que se hicieron, incluso hace unos días la Fiscalía, y eso ya es, digamos, responsabilidad de las instituciones externas de la universidad, dar seguimiento, o sea, uno presenta la denuncia, aporta los elementos. Si la autoridad requiere más elementos, la universidad está obligada a dar la información y es, digamos, ya a juicio de las autoridades externas saber si eso continúa o no continúa en los tiempos que continúa. Desde hace meses informamos que había avances sustantivos en varias de las carpetas, porque así, digamos, vamos preguntando cómo van nuestras carpetas, se da seguimiento. No somos omisos en el seguimiento, pero nosotros no estamos a cargo de la investigación, ni de la Contraloría Interna, ni de las Contralorías Externas, ni de la Fiscalía. Esas son otras autoridades que van pues en sus tiempos y con sus mecanismos. Ahí hubo avances, hay determinaciones, hay juicios en curso, ¿no? Que bueno, creo que yo me siento responsable de hacer lo que tocaba, que es eso, las denuncias, que es como iniciar los juicios de obra, es como iniciar, y la otra es tratar de corregir. Es decir, eso significa fortalecimiento de la Contraloría Interna y eso significó también todo el tema de reorganización de procedimientos administrativos. Lo mismo en transparencia. La universidad era el último lugar de la ciudad en transparencia. Logramos instalar junto con el anterior Consejo Universitario la unidad de transparencia, las nuevas reglas, la estructura básica y hoy tenemos cumplimiento del 100%. En la explicación de la doctora Tania Rodríguez Mora, rectora saliente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, acerca de estos casos de presunta corrupción que se cometieron en el pasado, que tienen detenidas algunas obras, otras ya pudieron concluirse y por supuesto pues este detalle, ¿no?, que ella menciona de que hay cosas que ya no dependen de la rectoría, aunque se les da seguimiento, pues finalmente ya depende de los tiempos tanto de las contralorías internas y externas como de la propia Fiscalía
donde fueron denunciados ya como presuntos delitos de carácter penal por lo que significa y lo que toca al presupuesto público y su presunto mal manejo en 2 rectorados que le precedieron. Y con esto pues llegamos al final de esta entrevista y agradecemos a nuestra compañera Pamela Hernández que nos haya presentado esta entrevista con la rectora saliente de la UACM. Muchas gracias, Pamela. Buen día. Gracias, buen día. Y